Saludos mis queridos hermanos, qué alegría para mí poder volver a saludarlos, bendecir su vida en el nombre de Jesús y darles la bienvenida a este espacio, tu iglesia, nuestra iglesia en línea. Espero que estés preparado para compartir un tema más de esta nueva serie que iniciamos recién la semana pasada. La clave es Cristo. Sé que será de bendición, de hecho ya lo está haciendo. Y hoy vamos a compartir un tema muy interesante porque vamos a hablar acerca del acceso y el conocimiento pleno de la voluntad de nuestro Señor, de nuestro buen Dios. Así que prepara tus notas, ponte cómodo, puedes tener las mejores expectativas porque este tema no solamente estará interesante, sino que será de mucha bendición para tu vida. Comenzamos, iglesia, bienvenidos. Las claves. Importantes y de uso muy frecuente en nuestros días. Protegen y nos dan acceso a información vital para nosotros. En el reino de los cielos no es diferente. El pleno conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría, la inteligencia espiritual, los frutos, nuestro crecimiento y el conocimiento de Dios son regalos a los cuales tenemos acceso con una sola clave. No es el dinero, no es la fama, no son las relaciones ni nada que este mundo pueda ofrecer. La clave es Cristo. Qué privilegio poder encontrarnos una vez más y compartir juntos este tiempo. Espero que podamos ser edificados por medio de la palabra del Señor una vez más. Bendigo en el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo tu vida, la vida de tu familia, y que en todo lo que hoy podamos compartir pueda ser edificado. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Vamos a hablar un tema más en nuestra serie. La clave es Cristo, la clave es Cristo, y el tema de hoy va a ser acceso a la voluntad de Dios. La semana pasada compartíamos en ese primer tema la importancia que tiene el hecho de que nosotros podamos mantener una estrecha relación con Dios, pero tener una conciencia clara de lo que significa que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Mesías, es aquel enviado por Dios para que nuestra vida sea vivida de una manera más excelente. Pero no solamente esto, sino que pudimos darnos cuenta por medio de la Escritura que si hay algo que nos da acceso a Dios, a la vida misma de Dios, o si hay alguien más bien que nos da acceso a la vida de Dios, este es Cristo. De hecho, fuera de Él, Él mismo lo dijo, no pueden llegar al Padre, no podemos llegar a conocer la vida de Dios a menos que Cristo esté en nosotros. Pero una vez que afirmamos que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador, entonces podemos transitar con esa confianza. Tengo por medio de Él acceso a la voluntad de Dios. Conocer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es algo que quizás muchos de nosotros cada día, en especial en aquellos momentos donde quizás tengamos que tomar decisiones importantes en nuestras vidas, nos preguntamos, ¿será esto o no será la voluntad de Dios? ¿Será esto la voluntad de Dios para mi vida? Y quizás has notado que muchas veces o muchas personas incluso llegan a buscar la voluntad de Dios de diferentes maneras. Algunos lo hacen con el muy conocido para muchos creyentes, el vellón. Un vellón que lo que hace es referencia a aquel hombre llamado Gedeón, que en su momento Dios habla con él. Este era un juez en Israel y Dios habla con él y le dice: voy a traer libertad a mi nación a través de ti. Pero como él estaba atemorizado, él estaba angustiado por toda la situación que estaba viviendo, él le dice a Dios: si de verdad tú vas a salvar al pueblo por mi mano, entonces
permíteme que te pida algo. Y es allí donde él dice la Biblia que puso un vellón de lana en la parte fuera de su casa y le dijo, si hoy esta noche dice, si todo lo que está alrededor de este vellón queda seco, pero el vellón está mojado, sabré que eres tú. Y eso fue lo que ocurrió. Al día siguiente le dijo Dios, vamos a hacer ahora lo contrario. Voy a poner el vellón de lana y si está seco y todo lo demás está húmedo, sabré que entonces viene de ti. De allí entonces viene esa creencia de algunas personas en que para conocer la voluntad de Dios necesitamos colocar como algunas pruebas como esta. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la historia misma de Gedeón, nos damos cuenta que Gedeón tenía claridad que lo que Dios le estaba pidiendo era ir y traer libertad al pueblo. No tenía duda porque Dios mismo había hablado con él. De hecho, él le dice, si es que de verdad vas a traer libertad al pueblo a través de mí, entonces, es como decir, yo sé qué es lo que tú estás haciendo, pero quiero estar de alguna manera seguro de que tal cosa es lo que va a suceder, que es lo que va a ocurrir. Ahora, más que buscar la voluntad de Dios, era como más bien buscar un recurso para no estar tan angustiado y preocupado por lo que ya sabía Dios le estaba pidiendo hacer. Algunas otras personas usan otros métodos para tratar de ver cuál es la voluntad de Dios. Hay uno que es agarrar la Biblia y simplemente colocar el dedo en algún lugar para decir es aquí donde Dios está hablándome. Sin embargo, eso es un poco complicado porque la realidad es que eso sería un acto de azar, es decir, es como recurrir a la escritura, pero por medio del azar. Y por cierto, es algo que Dios entonces también prohíbe. Dios prohíbe el azar. Dios dice, no hagan las cosas de esta forma. Conocer su voluntad a través de algo que Él prohíbe puede ser un contrasentido. Algunas otras personas incluso les hemos escuchado decir, o quizá en algún momento lo hemos dicho, no, yo creo que es la voluntad de Dios porque siento paz. Ahora, la verdad es que cuando estamos en la voluntad de Dios podemos experimentar paz, pero eso es una cosa diferente a que la paz sea como el indicador de saber si eso es o no la voluntad de Dios, porque entonces algo tan grande, tan eterno o algo eterno, algo tan maravilloso como es la voluntad de Dios estaría supeditado a una emoción. Bien, ahora, la pregunta aquí entonces es ¿cómo nosotros podemos llegar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Miren lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, el versículo 9, que es la base de lo que estamos compartiendo como serie. Dice el versículo 9, así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Cuando hablamos de la voluntad, estamos hablando de esa palabra de raíz griega que significa lo que uno desea o ha determinado que suceda. Lo que uno desea o ha determinado que suceda. Así que basándonos en esto, el significado bíblico entonces de la voluntad de Dios es precisamente aquello que Dios desea que suceda tanto en el cielo como en la tierra, así como lo expresaba el propio Jesús, que dijo, Padre, que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es decir, aquello que Dios no solamente anhela y desea que suceda, sino que también aquello que está determinado a que suceda. Por eso entonces, espero que hoy podamos mirar desde la Escritura cómo es que podemos tener o cómo es que a través de Cristo nosotros llegamos a tener acceso a la voluntad misma de Dios. Y es mi oración, querida iglesia, como dice el apóstol Pablo también, es mi oración que puedas llegar a conocer plenamente la voluntad de Dios. No se trata de conocerla en su totalidad, porque Dios es eterno
Y desde luego hay cosas que va a ser imposible para nosotros llegar a conocer y a comprender. La Biblia nos enseña que su conocimiento es insondable, su sabiduría es eterna. Bien, pero mi oración es que podamos, aún en medio de lo que es la vida que Él nos ha entregado, nosotros podamos llegar a comprender la voluntad de Dios para vivir de acuerdo a sus deseos, a sus designios, pero también para vivir confiados, sabiendo que no solamente es que Él nos pide actuar de acuerdo a su voluntad, sino que Él está determinado a actuar de acuerdo a su voluntad, aún en relación a nosotros. Lo primero que quiero destacar acá es que la voluntad de Dios tiene como dos partes, es como poder mirarla en dos aspectos. El primero de ellos es la voluntad revelada de Dios. Y hay otro aspecto que es la voluntad reservada de Dios. Cuando nosotros comprendemos esto, cuando nosotros logramos entender esto, pues vamos a vivir con más tranquilidad, con más confianza, con más seguridad, con menos ansiedad, porque entenderemos que hay cosas que no dependen de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, y hay otras áreas en las que Dios, por su infinita gracia y bondad, nos permite entonces conocer cuál es su voluntad. Yo quiero mencionar algunos ejemplos en ambos casos. Comencemos con el primero, el aspecto de la voluntad revelada de Dios. Y esta se nos revela, entre otros lugares, a través de su palabra. Miremos algunos ejemplos. El primero de ellos: Dios en su voluntad desea darte vida eterna a través de Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 6 versículo 40. Y esta es la voluntad de mi Padre. Dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Es la voluntad de Dios que no perezcamos. Es la voluntad de Dios que no nos, diluyamos en el tiempo, que quedemos olvidados en el tiempo, sino que podamos disfrutar, vivir vida eterna. Y esa vida eterna, dice el mismo Jesús, pues la recibimos a través de Él, la recibimos a través del Hijo. Así que si hay algo con lo que nosotros podemos estar seguros, que es una verdad y la voluntad de Dios revelada para nosotros, es que ya nuestra vida no es temporal. Si estás en Cristo, eres eterno. Esa es la voluntad de Dios, la cual es buena y también se hará. Pero es una verdad que Dios nos muestra, es una parte de su voluntad que Dios nos revela. Por eso podemos incluso edificar nuestras vidas con plena confianza, sabiendo que el final no es cuando llegue la muerte. No, más bien cuando llega Cristo a nuestra vida, ha llegado la vida abundante, la vida eterna en Él. Ahora, hay una porción de la Escritura bastante interesante que encontramos en Juan, capítulo 9, versículo 31. Y miren lo que dice: y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. En principio es una afirmación bastante fuerte, ¿verdad? Dice, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este sí lo escucha. En otras palabras, lo que este capítulo de Juan está diciendo es una verdad que el mismo Jesús afirma. Dice, la oración es el privilegio de los hijos. Por eso cuando el mismo Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, me han oído decir esto otras veces, Él le dijo, ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que la oración y la relación con Dios es el privilegio de los hijos. Pero entonces dice el capítulo 9, versículo 31, dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Arriba lo tenemos. Pero dice que creas en el Hijo. Si crees en el Hijo, entonces, y haces su voluntad, mira otra cosa que es la voluntad de Dios: escucharte. Escucharnos. Dios no deja a sus hijos
en el descuido, no los deja en el olvido. Cuando nos acercamos a Él, podemos acercarnos con plena confianza y la seguridad de saber que contamos con la cercanía de un Padre que no solamente nos ama, sino que también nos escucha, nos atiende. Por eso cuando nos acercamos, como dice la carta a los Hebreos, nos acercamos al trono de la gracia de Dios, podemos tener esta expectativa. Tenemos la expectativa de que Él nos oye, y si nos oye, Él es galardonador también de quienes hemos decidido buscarlo. Por eso, más que conocer todas las cosas que sucedan en torno a nosotros, más que conocer cada detalle de la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida, hay algo que trae confianza, y es esto: en el momento en que un hijo de Dios o una hija de Dios decide hablar con su Padre, Él le escuchará. Y si no, y no solamente es que nos escucha, sino que implica que tiene su oído presto, como dice el profeta, sino que también Dios hablará con nosotros. Dios nos mostrará el camino que debemos andar. Ahora, fíjense algo más en relación a la voluntad de Dios. Es lo siguiente que quiero mencionar. Otro ejemplo: darte seguridad eterna en Cristo. Esa es la voluntad de tu Dios. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Darnos seguridad eterna en Cristo. Como lo dice Juan capítulo 6 versículo 39. Hablando Jesús dice: y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que los resucite en el final. Aquí vuelvo a insistir en el hecho de no perderlos y resucitarlos. Si hay algo en el corazón de Dios, si hay algo que anhela Dios profundamente para cada uno de sus hijos e hijas, para cada uno de nosotros, es que nosotros podamos vivir seguros, sabiendo que aquello que le encomienda, no a cualquier persona, sino que le encomienda al mismo Jesús. Él mismo lo dice: lo que mi Padre me ha encomendado es que no pierda a ninguno. ¿Sabes cuántas personas batallan dentro de sí pensando si sus vidas estarán bien, si el futuro estará bien, si estarán bien en lo que suceda más adelante? Incluso algunos llegan a batallar si son salvos, si no son salvos, si algún error, alguna equivocación les deja fuera de el amor y la gracia del Señor. Pero lo que Jesús dice, lo importante no es que tú sepas que estás en Cristo, es que Dios sabe que tú estás, y a cada uno, dijo Él, de los que mi Padre me ha enviado, me ha encomendado también que no pierda a nadie. Y por cierto, dice, si es que en el camino, como en la mayoría de los casos va a ocurrir, si es que en el camino de la vida llegan incluso a morir, entonces lo que Él me ha dicho en su voluntad es que yo les resucite. Por eso entonces podemos vivir en seguridad eterna. Mira en qué nos ayuda eso. Nos ayuda a mirar hacia el futuro y hacerlo con mayor tranquilidad. Porque repito, aunque no conozcamos cada uno de los detalles de nuestro futuro, y por cierto, no lo vamos a conocer, porque el futuro está reservado para Dios. Ya vamos a mirar un poco eso. Y solo el presente se nos entrega a nosotros. El pasado es un recuerdo y es el presente el que podemos vivir, pero el futuro está reservado para Dios. Pero aún pensando en lo que puede venir, nos da seguridad saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira, otro ejemplo: santificarte por medio de la palabra del Señor. Dios desea santificarnos. Dios desea que nosotros podamos vivir vidas santas, vidas rectas. Ahora, ¿de qué se trata? Mira lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. En esta oportunidad, hablando el apóstol Pablo. Y dice así: la voluntad de Dios es que seáis santificados, que os abstengáis de la inmoralidad sexual, y menciona otras cosas más. Pero en principio lo que dice la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados.
Ahora, hay dos formas que podemos encontrar en la Escritura que Dios usa para que nosotros podamos ser santificados. En primer lugar, lo que dice la Biblia es esto: sean santos porque yo soy santo, hablando Dios. Sean santos porque yo soy santo. Ahora, ¿sabes? Sabiendo Dios que estamos imposibilitados de hacer tal cosa por nuestros propios medios, por nuestros propios recursos, ¿sabes qué es lo que Dios determinó hacer? Enviar a su Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu de Dios, que es santo, habita en una persona, le santifica. Por eso Él nos ve como sus hijos santos. Así lo dice la Escritura. Nosotros hemos sido ungidos por el Santo. Bien, por eso Dios nos mira, no a través de las cosas que hacemos o los errores o las equivocaciones que cometemos, sino a través de la obra de Cristo, la cual implica que en ti y en mí, si creemos en Jesucristo, está el Espíritu Santo. Así que somos santos porque el Santo está en nosotros. Muy bien. Pero también dijo Jesús, pero necesitas también santificarlos, es decir, aquellas áreas en sus vidas que necesitan ir mejorando y creciendo. Entonces, lo vas a hacer de esta manera. Jesús le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso creo que la voluntad de Dios es que nosotros podamos ser cada vez mejores en cada área y cada aspecto de nuestra vida. Y por un lado, entonces decía que el Espíritu Santo está en nosotros para capacitarnos en relación a esto, pero está la palabra del Señor, la cual nos nutre, nos alimenta y nos santifica. Bien, y esa es la voluntad de Dios. Míralo en cualquier aspecto cotidiano de la vida. Si, por ejemplo, alguna vez te encuentras batallando con algún tipo de emoción que sea negativa, te encuentras batallando con algún tipo de pensamientos que te está quizá queriendo cautivar, y te está llevando por un camino equivocado, si es que en el pasado hubo algo que dejó una marca, una huella en tu vida, y eso entonces quiere aflorar en algún momento, recuerda esto: la voluntad de Dios no es que vivas allí. La voluntad de Dios no es que vivamos de esa forma. La voluntad de Dios es que seamos santificados, es decir, hechos santos por su Espíritu y siendo santificados por la obra de su palabra. Por eso, cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, una obra de Dios comienza a operarse. Y por cierto, dice la Escritura, que quien comenzó esa obra en nosotros va a terminarla. Y ese es nuestro Señor. Forma parte de lo que Dios desea para nosotros, que podamos crecer y vernos crecer en esto. Mira otro ejemplo. También lo encontramos en la primera carta a los tesalonicenses, esta vez en el capítulo 5, versículo 18. Y me encanta: que seas agradecido, que seamos agradecidos. Dios desea en su voluntad que podamos disfrutar la vida, pero sabe que para poder disfrutar de la vida necesitamos ser agradecidos. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Creo que si hay algo que bendice nuestra vida, que nos permite disfrutar más de ella, ser felices, porque la felicidad no es algo que sucede fuera de nosotros en el camino, es algo que Dios ha plantado dentro de nosotros. Pero si hay algo que nos pone en contacto con esa maravillosa forma de vida, tiene que ver con la gratitud. Por eso entonces el apóstol Pablo nos recuerda: no olviden esto, la voluntad de Dios es que ustedes sean agradecidos. Es más, no solamente dice que tiene que ver con la gratitud. Cuando leemos 2 versículos antes, desde el 16, leemos el 16 y el 17, lo que dice es esto: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo. Creo que son 3 cosas maravillosas que nos permiten entonces vivir en la voluntad de Dios. La primera de ellas es estar gozosos, es decir, poder disfrutar con alegría y buen ánimo aquellas cosas que la vida traiga.
No siempre las cosas van a ser fáciles y hemos hablado en temas anteriores en relación a esto y no quiero ahondar en ello, pero sí quiero hacerte notar, hacerte ver que el hecho de que puedas disfrutar con gozo de la vida, del día a día, de las experiencias que vivas, es parte de lo que es la voluntad, del deseo, del anhelo de Dios para ti. Por otro lado dice, oren sin cesar. Qué interesante que nosotros podamos como hijos de Dios disfrutar del privilegio que tenemos, el privilegio de la oración. Si es que en algún momento algo necesitamos conocer acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de una decisión, cualquier cosa que nosotros requiramos llevar adelante, no olvides que tenemos un recurso y que en la voluntad de Dios está el que nosotros podamos usarlo, el recurso de la oración, poder acercarnos a Dios confiadamente. Y finalmente dice, y sean agradecidos con todas las cosas. Es lo que nos enseña la Escritura. Qué interesante que nosotros podamos también preguntarnos en este momento, aún en estas áreas, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Somos personas que mostramos gratitud ante los diferentes escenarios de la vida. Ahí quiero hacer un paréntesis aquí para decirte, cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, una de las cosas maravillosas a través de las cuales Dios revela su voluntad es a través de sus promesas. Porque detrás de cada promesa está el deseo de Dios en relación a sus hijos. Así que cuando nosotros le decimos, Señor, muéstrame tus promesas, y cuando decido confiar en esas promesas, entonces estoy viviendo en la voluntad misma de Dios. Por eso entonces, repito, y aquí cierro el paréntesis, ¿verdad? Repito, si en nuestro caso sentimos que hay cosas que requerimos, que hay cosas que necesitamos, pues simplemente las pedimos al Señor. Como dijo Jesús, ¿tienen alguna necesidad? Pidan. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Pero con esta confianza, la confianza de saber que Dios en su perfecta voluntad obrará. Mira algo más, un ejemplo más, que hagas el bien, que hagamos el bien. Esta vez lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15. Miren lo que dice. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, que hagamos el bien. De hecho, la Escritura dice, no se cansen de hacer el bien. No se trata solo de hacerlo en un momento dado, sino no cansarnos de hacerlo. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, ¿sabes que muchas veces vemos la voluntad de Dios en relación a esto como algo simplemente de estar obligados a hacer lo que no queremos, en lugar de usar ese maravilloso recurso que Dios nos ha dado, esa capacidad que Dios nos ha entregado y que, por cierto, respeta? No estoy hablando de otra cosa más que de la capacidad de decidir, la libertad que Dios nos ha entregado, el libre albedrío. Pero qué interesante y qué bueno es cuando nosotros, cuando tú y yo podemos utilizar esa maravillosa capacidad que Dios nos ha dado, esa libertad con la que Dios nos ha provisto, usarla precisamente para hacer la voluntad de Dios, no como un acto de obligación, no como un acto meramente de obediencia, sino algo aún de sabiduría al entender que si una mente superior dice que es por allí, precisamente puedo decidir ir por otro lado. Pero si hay alguien que me dice, hey, es por acá que debes transitar, entonces sé que puedo ejercer, repito, mi voluntad para transitar por ese camino. Y uno de esos caminos que Dios nos está diciendo es, no transiten el camino del mal, su fin es de muerte, sino que en todo lo que dependa de ustedes, en cada decisión que toman, procuren hacer el bien. Y eso nos lo está recordando el apóstol
el apóstol Pedro. Y yo sé, vivimos en un mundo bastante complicado que nos ha tocado vivir. No sé si es más complicado que épocas anteriores, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es la que nos ha tocado vivir, ¿sí? Y no importa donde uno se encuentre en este momento. La verdad es que pareciera que estamos como en los días de Noé o en los días de Sodoma y Gomorra. Es decir, hay tanta corrupción, hay personas que simplemente se abrogan el derecho de tomar un arma, ir delante de una cantidad de personas, disparar contra ellas, en fin, o quedar atrapados, o algunas personas quedan atrapados en medio de actos corruptos, de personas que se dicen líderes y que simplemente están como secuestrando la tranquilidad de las personas. Y esa es la vida que en este tiempo quizás a muchos nos ha tocado vivir, digo, en relación a lo que externamente sucede. Pero ahí es entonces donde cobra más sentido esto que dice el apóstol Pedro. Dice, ¿saben cuál es la voluntad de Dios? Que en lugar de responder con mal a aquel que les hace mal, respondan con bien, porque de esa manera ustedes entonces harán callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y créame, vivimos en un tiempo de mucha ignorancia e insensatez. Y como iglesia, en lugar de responder de la misma manera, que podamos hacerlo con bien. Y yo sé que no es para nada sencillo esto. Yo sé que, como dice la Escritura, esto que Dios ha colocado, lo ha colocado en un vaso de barro. Somos simplemente seres humanos que a veces podemos dejarnos llevar por nuestro entorno, pero es aquí entonces donde podemos llevar nuestros pensamientos a Cristo y decirle, Señor, no quiero vivir de acuerdo a mi voluntad, porque si fuera solo por mi voluntad, ni siquiera sabría qué haría en medio de esta situación. Pero quiero hacerlo de acuerdo a la tuya, porque creo que es la mejor. Tienes una mente más elevada, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, y puedo entonces confiar en que tú obrarás de acuerdo a ello. Estos son ejemplos de lo que es la voluntad revelada de Dios. ¿Qué les parece si mencionamos algunos ejemplos también en lo que tiene que ver con la voluntad reservada? Hay cosas que Dios muestra, pero hay cosas que en su soberanía simplemente dice, esto yo lo reservo para mí. Y vamos a mirar algunas de estas cosas solo a manera de ejemplo. El fin del mundo. El fin del mundo. Es algo que muchas personas tratan de entender, de ver cuándo es que algo va a ocurrir, en fin, ¿no? Y tratan entonces, aún desde la propia Escritura, buscar el momento en el que tal cosa va a suceder. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, hablando del fin, dice, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Está hablando Jesús. Hoy día muchas personas, repito, están tratando de ver si es que este es el fin del mundo. Mira, hay una guerra, hay esto, hay lo otro, pero esto no es nuevo. En muchos momentos, muchas personas han intentado, o una cantidad de personas han intentado adivinar, han tratado de ver cuándo realmente es el fin del mundo. E incluso algunas personas llegan a llamar a esto profecía. Sin embargo, por lo mismo que dice la Escritura, que todo el que profetiza, los demás deben juzgar. Y también dice la Escritura, si las palabras de un profeta son dichas y luego no se cumplen, ténganlo entonces por alguien que no dice la verdad, que no es una persona confiable. ¿Qué pasa cuando reiteradamente tratamos de decir algo que explícitamente Jesús dijo, esto es reservado de mi Padre? Ni siquiera los ángeles.
Y me llama la atención que diga ni siquiera los ángeles, porque en el momento, por ejemplo, en el que Sodoma iba a ser destruida, los ángeles sabían que tal cosa iba a ocurrir. Pero Jesús dijo, ni siquiera los ángeles saben cuándo es que el fin llegará, porque está reservado solo para mi Padre. Ahora, en este caso, ¿en qué influye eso en nuestras vidas? ¿Sabes cuántas veces como hijos de Dios e hijas de Dios nosotros estamos o podemos encontrarnos preocupados por si esto es el final, por si las cosas ya están por terminar, o incluso no preocupados, ansiosos porque tal cosa llegue a ocurrir, en lugar de confiar? Porque mira lo que dice la Escritura. El Señor no es que retarda su venida. No es que se está atrasando, no es que se le pasó el autobús. No es que se levantó tarde y por eso entonces no ha llegado. Lo que dice, el Señor no es que retarda su venida, es que no desea que nadie se pierda. Y esa sí es su voluntad. Su voluntad es mostrar que Él desea que las personas sean salvas. Pero ¿cuándo será el fin? Eso no lo reserva para Él. Por eso en este tiempo, querida iglesia, estemos muy atentos y pendientes, porque al final, y siempre va a ser el final, porque es el último momento de la vida que nos está tocando vivir. Se va abriendo espacio, se va abriendo camino, pero siempre pareciera que es el final hasta que llega algo y lo cambia. Ahora, ¿Jesús vendrá? Claro que sí, pero solo el Padre sabe cuándo tal cosa ocurrirá. Yo recuerdo que en muchos momentos se hacía ver como que ya el fin de los tiempos estaba a las puertas. El primero que recuerdo fue por allá por el año 77, en el que se decía que en el 7 de julio del año 77 ya se acababa el mundo, porque era el 7-7 del 77. Pero es que Jesús dijo, es que nadie lo sabe. En el año 2000, todo el mundo decía, el mundo va a acabarse, las computadoras están por colapsar, los bancos van a colapsar, la economía va a colapsar, y si todo colapsa, entonces Cristo tiene que venir. Como si de eso dependiera. Pero cuando entendemos que hay cosas que son reservadas, y esto es solo un ejemplo, son reservadas para Dios, no confiamos solo porque lo conocemos o porque conocemos la circunstancia, confiamos porque conocemos al Dios que en su pleno poder y autoridad tiene nuestras vidas seguras en Él. Amén. ¿Cuándo Él vendrá? No lo sé, lo que sí sé es que no voy a quedarme, porque esa sí es una verdad revelada. Voy a preparar un lugar y si preparo un lugar, vendré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es una voluntad y una verdad revelada. Mira un ejemplo más, el uso de su misericordia. Dice Romanos capítulo 9, versículo 15, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Eso es algo que Dios se reserva. Y aunque su misericordia es grande, es eterna, el uso de ella es reservado de Él. En otras palabras, no puedo obligar a Dios a que pueda hacer algo que solo es potestad de Él llevarlo adelante. Lo que sí puedo es mostrar gratitud por aquellas cosas que Dios en su infinita bondad hace por nosotros. Ahora mira, he notado esto. Cuando pasamos por alto alguna verdad de la voluntad revelada de Dios, trataremos entonces de conocer una verdad reservada de Dios. Quiero explicarlo. Cuando Jesús decía, al final yo, por ejemplo, al final si alguien muere, yo lo voy a levantar, yo lo voy a resucitar. Eso forma parte de la voluntad porque nadie que cree en Cristo va a perderse. Muy bien.
Pero cuando paso eso por alto y me centro solo en el hecho, por ejemplo, de la muerte, puedo tratar de entender por qué sucedió tal cosa. Pero cuando voy a tratar de entender algo que Dios se reserva, cuando dejo de confiar en aquello que Dios me ha revelado. No solo en esas áreas, o en esa área, en muchas áreas. Por ejemplo, en lo económico. No podemos saber qué es lo que traerá el mes siguiente, el año siguiente, la decena siguiente. No sabemos si habrá recesión en Estados Unidos, si no habrá. Hay cosas que no vamos a saber del futuro, pero hay algo a lo que yo quiero animarte hoy. A que en lugar de tratar de ver qué es lo que sucede en aquellas cosas que están reservadas, que son veladas para mí, pueda confiar en aquellas que sí están reveladas para mí. Es que no importa. No importa qué sucede en la parte económica de una nación. La vida de los hijos está asegurada. La vida de los hijos de Dios está asegurada. Porque el mismo salmista, pensando en todo esto, llegó a decir, mira, yo fui joven y envejecido y una cosa sé, no he visto justo desamparado ni a su descendencia mendigar el pan. Cuando nuestra confianza está puesta en eso, en lugar entonces de tratar de adivinar qué es lo que va a suceder luego, puedo confiar en aquello que ya Dios me ha mostrado. ¿Y cómo tal cosa llega a ocurrir? Es lo siguiente que quiero mencionar. Y es que la comprensión de la voluntad de Dios nos viene a través de la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Escúchame esto. No puede haber comprensión de la voluntad de Dios si la mente no ha sido renovada por Cristo. Porque si la mente no es renovada por Cristo, nuestra mente seguirá pensando según los criterios del mundo actual. Y cuando nuestra mente está enfocada en los criterios del mundo actual, entonces nos distrae de la voluntad y de la verdad de Dios. Por eso entonces el apóstol dice que nosotros podemos llegar no solamente a conocer, sino que dice, llegaremos a comprobar. En otras palabras, la podrás poner a prueba y sabrás que es la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En primer lugar, es buena porque tiene que ver con la bondad de Dios. Dios muestra su bondad como Él quiere, a quien quiere y de la manera que quiere, y es amplio en eso y generoso. Pero también dice que es agradable. Dios entiende que también nos ha dado a nosotros la capacidad de decidir, como hablábamos un rato. Yo puedo decidir no aceptar la voluntad o no aceptar la bondad de Dios y la salvación de Dios en mi vida. Y Dios va a estar bien con eso. Es decir, Él no va a estar simplemente forzándome a hacer algo para lo cual Él antes me ha dado la capacidad de decidir. Pero lo que significa que la voluntad es perfecta es esto, que no importa si lo que yo hago sea bueno o sea malo, y si eso interviene sobre algún asunto de la vida, al final la voluntad de Dios se hará, porque es la única voluntad perfecta que existe. Y esto podemos llegar a conocerlo a través de la renovación de nuestra manera de pensar. Yo sé que las palabras pueden sonar muy elocuentes, pero en palabras sencillas, de lo que esto se trata es, si sigo pensando como antes pensaba, no voy a poder conocer y no voy a poder entender las cosas que Dios en este tiempo quiere mostrarme por medio de su palabra. Pero cuando entiendo que he sido renovado, soy una nueva creación, una nueva criatura en Cristo, y que la mente del propio Jesús, dice la Escritura, que tenemos la mente de Cristo, entonces que su propia mente está en nosotros, puedo llegar a entender que puedo vivir o llego a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable
y es perfecta. Pareciera que no siempre es así. Por eso es que Pablo, entendiendo eso, decía en Romanos capítulo 8, versículo 28, es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún aquellas que no entendemos o que no han sido reveladas para nosotros. ¿Por qué? Porque se fundamenta en algo: la bondad de Dios. La bondad de Dios. Y finalmente, querida iglesia, si vamos a conocer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, requerimos entonces la ayuda. ¿Y de dónde viene ser ayudados? ¿Y de dónde viene la ayuda para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Del Espíritu Santo. Mira lo que dice Salmo 143, versículo 10. Tú eres mi Dios, dice, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Lo primero que dice es que quien nos ayuda a través del Espíritu, pero dice, enséñame a hacerlo. Enséñame. La próxima semana vamos a hablar acerca de la sabiduría y vamos a comprender y vamos a hablar más bien, entre otras cosas, entre la diferencia que hay entre conocer y entender. Porque hay cosas que pareciera que conocemos, pero necesitamos ir más allá. Y lo que el Salmo nos dice es eso, que podamos ser enseñados para vivir de esta manera, siendo guiados por el Espíritu Santo. En principio pareciera que es ser instruido en la voluntad, pero es ser enseñados para ser guiados por el único que puede ayudarnos, porque es el conocedor de la voluntad, pero es el hacedor de la voluntad, el Espíritu Santo, el cual está con nosotros y en nosotros. Ahora, a través de quien nosotros tenemos acceso, no solamente a la voluntad de Dios, sino al Espíritu de Dios, a través de Cristo. Por eso hoy podemos concluir, la clave es Cristo. Porque Cristo en nosotros hace la diferencia. ¿Te parece si tomamos un momento para orar? Padre, quiero darte gracias por este momento. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este instante, estos minutos que hemos pasado acá, Señor. No solamente leyendo y compartiendo tu palabra, sino también atento y abierto a lo que tu Espíritu ha querido hablar a nuestros corazones. Señor, mira dentro de nosotros y hoy te pedimos con todo nuestro corazón, ayúdanos para ser guiados por medio de tu Espíritu Santo y vivir de acuerdo a tu voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Padre, mira a cada familia y a cada persona. Si alguno hoy está necesitando tomar alguna decisión, atravesando algún momento difícil, alguna incertidumbre, si algo en su entorno está siendo complejo, Señor, que hoy tu ayuda venga desde la única fuente donde puede venir, de tu propia presencia, a través de tu Espíritu Santo. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Sabes, quizás hoy has estado con nosotros por primera vez, o quizás has estado antes, pero hoy quieres entregar tu vida al Señor, reconocerlo como tu Salvador, reconocerlo como tu Señor. Si ese fuera tu caso, ¿por qué no haces una pequeña oración conmigo? Dile así: querido Dios, hoy quiero darte gracias por tu amor y por tu bondad. Dile gracias porque sé que hasta hoy tú me has ayudado y bendecido. Dile: te pido perdón por mis pecados y por mis faltas, de los cuales hoy me arrepiento con todo el corazón. Pero a partir de ahora, dile, quiero reconocerte como mi Señor y Salvador y seguirte. Dile gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración hoy por primera vez estaremos encantados
de saberlo, escríbenos, haznos saber que así fue y vamos a estar pendientes de ti. De mi parte, espero que puedas disfrutar de los días que vienen y entender que ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios, que eres un hijo o una hija de Dios. Y a la iglesia les bendigo en el nombre del Señor. Si has traído tus diezmos, tus ofrendas, quiero animarles para que sigan siendo fieles en esto y que sigamos expandiendo el Evangelio, llevando aún el Evangelio juntos, pero también honrando a nuestro Dios de esta manera. Si así lo has hecho o estás a punto de hacerlo, oro al Señor para que bendiga tu vida y que lo que ahora das pueda aún traer mayor abundancia o llegar con mayor abundancia a tu vida. De mi parte, querida iglesia, un abrazo. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.